Listo. Bien. Acá entonces empezamos con este pequeño resumen, digamos, de las variables aleatorias discretas, ¿sí? Cualquier cosa que no vean o que no entienden, por favor me lo dicen, así nos detenemos y vemos algunas cuestiones en particular. Habíamos dicho que las variables aleatorias podían ser discretas o podían ser continuas, y cuando eran discretas indicábamos que los valores que puede asumir la variable son, de alguna manera, números enteros, ¿sí? Que pueden estar representados por distintos rangos de variación según se trate del modelo en particular que vamos a mirar ahora, ¿sí? Entonces podríamos decir que una variable aleatoria discreta asume valores 0, 1, 2, etcétera, o 2, 3, 4, 5, etcétera, y si lo escribimos con alguna notación, como decir que la X está entre el 3 y el 8, debe decir, aclarando al lado, que se trata de una X que pertenece al conjunto de los enteros o de una X que es discreta. Y en ese sentido, prestar un especial interés en los extremos, si los vamos a incluir o no los vamos a incluir. Porque no es lo mismo un número mayor que 3 o un número mayor o igual a 3 en una variable aleatoria discreta. Con este tipo de variables, entonces vimos que podríamos tener un modelo de probabilidad que es binomial, que es el primer caso que vimos, que es una generalización de la bipuntual, porque la bipuntual había sido como la introducción que dimos para realizando un solo experimento o una sola prueba o una sola selección, ver los dos resultados posibles del experimento, éxito o fracaso. Le vamos a llamar éxito a tener o no tener una característica, dijimos. O sea, el éxito no quiere decir que sea algo bueno, sino quiere decir que tenga una característica. Por eso es que si la pieza tiene defectos, ese puede ser el éxito, que tenga la característica, en este caso, ser defectuoso. Entonces, para cualquiera de estos 4 modelos de probabilidad, binomial, hipergeométrica, binomial negativa, Poisson, la población va a estar dicotomizada en este sentido. Sea un individuo o un elemento podrá tener una característica o podrá no tenerla. En el caso de la binomial, lo que hacemos es seleccionar n individuos o n elementos o realizar n pruebas independientes, donde ninguna realización está vinculada con la realización de otra. Esto es lo que también se dice o se trabaja con población infinita, ¿sí? Entonces la posibilidad de que yo repita o tome el mismo individuo es prácticamente imposible. Entonces, la variable X va a estar definida de esa manera: cantidad de éxitos en n pruebas independientes para un modelo binomial. La función de probabilidad, la que habíamos un poco comentado en el día de ayer, tiene que ver con P, que va a ser el nombre que le vamos a dar a la probabilidad o a la proporción de éxitos, y luego vamos a tener las n pruebas independientes y X la cantidad de éxitos. Entonces, considerando la proporción de éxitos elevado a la cantidad de éxitos multiplicado por la proporción de fracasos elevado a la cantidad de fracasos, vamos a tener muchas combinaciones de éxitos y fracasos en las n pruebas, lo cual se va a ver reflejado en este combinatorio de n elementos tomados de AX. Y esta va a ser la función de probabilidad, la que es no negativa y la que la suma de estos valores para cada uno de los valores de la variable aleatoria será igual a 1, y de esa manera cumplirá con las propiedades para que sea una función de probabilidad o una función de cuantía. Los valores entonces que puede asumir la variable irán desde 0, que es la ausencia del éxito, hasta n, si fuesen todas las pruebas, n pruebas independientes que realizamos, un éxito. Y la esperanza será n veces la proporción de éxitos y la varianza n veces la proporción de éxitos por la de fracasos. Primer cambio que vamos a hacer para introducir la hipergeométrica es que esas n pruebas que realicemos no sean independientes, sino que sean condicionales o que estén relacionadas siempre dentro de una población dicotómica como venimos trabajando, o sea, con éxitos y fracasos. En ese sentido, la función de probabilidad va a tener esta estructura. Va a ser combinatorios, digamos, va a ser en el numerador los eventos favorables, en este caso,
al evento que tengamos interés respecto al cual calcular nuestra probabilidad, y en el denominador los eventos posibles, ¿sí? Entonces, tenemos que el combinatorio de n individuos, que es el tamaño de la población, tomados de n minúscula, que es, digamos, la cantidad de pruebas que realizamos, van a ser los casos posibles. Es como si dijéramos todos los conjuntos posibles de n minúscula tomados de esta población n mayúscula que tenemos considerando. Y en el numerador, los eventos favorables tendrán que tener dos partes. Una parte es para los éxitos y otra parte para los fracasos. Es decir, si selecciono 5 piezas de un lote y quiero la probabilidad de que 2 de esas piezas sean defectuosos, entonces voy a tener un combinatorio que tenga en cuenta la cantidad de éxitos, x igual a 2, y otro combinatorio que va a tener en cuenta la cantidad de fracasos, que serán los 3 fracasos restantes para las 5 pruebas que estamos considerando. Y habíamos dicho también que el campo de variación acá no es exactamente igual a la binomial, porque podía suceder que la cantidad de éxitos en la población sea más chico que la cantidad de pruebas que realizábamos, entonces el mínimo valor, ¿sí? Voy a repetir acá un poco la notación que en diapositivas anteriores se las he agregado para, digamos, utilizarla de ahora en más para la resolución de los ejercicios. Entonces tengo n mayúscula, el tamaño de la población, m mayúscula será la cantidad de éxitos en la población. Por lo tanto, n menos m será la cantidad de fracasos en la población. Y voy a tener n minúscula a la cantidad de pruebas, o el tamaño de mi muestra, o sea, la selección de elementos o de individuos que realicemos. X minúscula será la cantidad de éxitos, y n menos x la cantidad de fracasos en estas n pruebas que realicemos, ¿sí? Entonces, esperanza y varianza serán n veces la esperanza, la proporción de éxitos, que es m sobre n, y la varianza será n veces la proporción de éxitos por la proporción de fracasos por un coeficiente de corrección para poblaciones finitas que debemos agregar para no sobreestimar la varianza cada vez que trabajemos con pruebas no independientes o su equivalente, pruebas sin reemplazo o sin reposición o poblaciones finitas. ¿Hasta acá? ¿Más o menos? ¿Me van siguiendo? Profe, Sí. unidad Sí. está viendo usted? ¿Cómo? Estoy tratando de seguirla con el Power acá en mi compu y no sé qué unidad está viendo usted ahí. Está mostrando qué unidad es. ¿Hasta 3? No, es la unidad 2, les decía, de variable aleatoria y modelos, que esta mañana les puse el archivo nuevo donde agregué este resumen y algunas cositas más. Perfecto. El mismo que usamos ayer. Perfecto. ¿Sí, sí? Bien. ¿Cómo van? ¿El resto, más o menos, vamos hasta acá? Sí. Sí. Todo bien. Bien. Sigo entonces. Dijimos luego que podíamos tener otro modelo de probabilidad conocido como la binomial negativa, donde seguimos trabajando con una población dicotómica, nada más que acá nuestra variable de interés va a ser la cantidad de fracasos hasta observar una determinada cantidad de éxitos, ¿sí? Entonces, en este sentido, es como que nuestra variable X ahora es la cantidad de fracasos, que más que fracasos es decir, bueno, ¿cuántas pruebas tuvimos que hacer hasta observar u obtener K éxitos? Entonces, N, que es el total de pruebas, va a estar clasificado en K éxitos y un número N menos K, que van a ser los fracasos o las X en este caso particular. En ese sentido, la función de probabilidad está expresada de esta manera, con la proporción de éxitos elevado a la K, que es ahora la cantidad de éxitos, y 1 menos P, que es la proporción de fracasos, elevado ahora a la X, porque la X es cantidad de fracasos. Y luego el combinatorio, que nos va a estar mostrando todos los conjuntos posibles que vamos a tener, considerando que K más X es el total de pruebas, o sea que es como que acá yo tengo N menos 1, y tengo seleccionados de K menos 1, cantidad de éxitos menos 1. Por lo tanto, el campo de variación que va a tener la variable va a tener como cantidad de elementos, mejor dicho, n menos k, con lo cual tendremos, según el problema, cuáles van a ser los valores que vamos a poner, ¿sí? 0, 1, 2, y llegaremos hasta un valor. Luego tenemos la esperanza y la varianza.
acá es muy importante el valor de la esperanza, porque K, que es la cantidad de éxitos, y P, la proporción de éxitos, nos permiten que con este valor esperado podamos entrar en InfoStat para resolver las probabilidades, ¿sí? En los otros casos vamos a utilizar datos de los problemas, pero acá vamos a tener que hacer este cálculo previo para poder encontrar por la binomial negativa, por InfoStat, los valores de probabilidad. Y luego dijimos que existía la Poisson, otra distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta para población dicotómica, pero acá la cantidad de éxitos está dado en un intervalo de longitud fija. O sea, ya no tengo n pruebas ni independientes, ni dependientes, ni con k éxitos, sino simplemente un intervalo de longitud fija, donde la estructura que tiene la función de probabilidad está dada por esta expresión, donde vamos a definir dos elementos, digamos. Uno es el lambda, que de ahora en más, también a veces la literatura lo menciona como M minúscula, va a ser el promedio de éxito por unidad o por intervalo de longitud fija. Entonces va a ser la cantidad de autos en promedio que pasan por una estación de peaje en un intervalo, una hora, o la cantidad de llamadas que se realicen en un call center en un turno de 3 horas, etcétera, en promedio. Siempre en promedio de éxito por un intervalo de longitud fija, ¿sí? La X no es otra cosa que la cantidad de éxitos, que volvemos a renombrar como X, y el número E o la constante E, que es este número 2,71, etcétera, que conocemos que existe y que forma parte, digamos, de esta expresión de probabilidad. Acá los valores de la variable irán entre 0 a infinito, ¿sí? 0, 1, 2, 3, no tenemos n pruebas, por lo tanto no hay un valor máximo, y este valor máximo podría ser un número muy grande o no tan grande, lo cual no conocemos, y la esperanza y la varianza están dadas por este promedio de éxitos en un intervalo de longitud fija, que es el lambda que tenemos acá, ¿sí? O sea que es una distribución que tiene esperanza y varianza iguales, ¿sí? Voy a volver hacia atrás un par de diapositivas donde tenía el modelo de Poisson, donde habíamos comentado estas cuestiones, y voy a contarles un caso particular de aproximación de una variable con distribución binomial que puede aproximarse a la Poisson cuando cumpla con determinadas condiciones. Este es un resultado teórico que tenía sentido por ahí trabajarlo o presentarlo cuando utilizábamos, por ejemplo, las tablas estadísticas, y las tablas estadísticas en papel estaban construidos para un conjunto de valores, porque si los construíamos para todo el conjunto de valores posibles de la variable, indicaría tener un libro más que una tabla. Entonces uno tenía que estar buscándole la forma de hacer transformaciones a esa variable para que tratar de encontrar la probabilidad a través de las tablas estadísticas. Lo cual ya hace bastante tiempo, desde que empezaron a utilizarse los software, y con más razón al día de hoy, uno le pone el valor que quiere y va a encontrar el valor de probabilidad en las aplicaciones, o en este caso en InfoStat, con lo cual no hace falta esta transformación y uno puede utilizar la variable original. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tengo una variable binomial, o sea, una variable que tiene éxitos y fracasos en n pruebas independientes, ¿sí? O sea, que puede tener como rango de variación x que vale 0, 1, 2, etcétera, hasta n, si cumple con algunas características como tales, que el n sea muy grande, o sea, que las n pruebas independientes fuesen, supongamos, 50 o 100 o más, y la proporción de éxitos sea muy pequeña como menor al 5%, empíricamente hablando, sea una P de 0,01 o de 0,02, entonces ustedes pueden observar acá en la diapositiva que si bien la función de probabilidad de esa variable es una binomial, con la estructura que tiene la función de probabilidad, si nosotros tomamos límites a esa función de probabilidad, teniendo en cuenta las características de que n es muy grande, p es muy pequeña, vamos a llegar como resultado a una expresión parecida o igual, equivalente a la que tiene una Poisson.
donde el lambda que aparece acá no es otra cosa que el valor esperado, pero de la variable original, o sea, una variable con distribución binomial. Quiere decir que el lambda que va a aparecer en este lugar es n por p, que son los datos que yo tengo. Entonces, si el n es grande, supongamos que el n sea de 100, y el p sea muy pequeño, supongamos que sea de 0,02, si yo calculo la esperanza multiplicando 100 por 0,02, eso me va a dar un valor igual a 2. Por lo tanto, el lambda este de 2 sería, o sea, ese valor de 2 sería el lambda, en este caso de la distribución. ¿Sí? Esto es un teorema que nosotros no vamos a demostrar, pero es una aproximación que me parece importante mencionar, porque si tuviéramos ese caso particular, un n grande y un p pequeño, yo podría encontrar la probabilidad de algún evento en particular a través de la binomial, y si lo hago a través de la Poisson, ustedes verían que los resultados son muy parecidos, son prácticamente iguales porque existe esta posibilidad, o sea, de que una distribución binomial con estas características se aproxime a una distribución Poisson. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a continuar un poquito más, antes de hacer los ejercicios, con 3 modelos de probabilidad que son para variable aleatoria continua, ¿sí? Entonces, el objetivo de los ejercicios que siguen es que están mezcladitos los problemas. Entonces, ustedes van a tener que identificar cuál es el modelo de probabilidad y tratar de resolverlo. Y vamos a hacer como venimos haciendo siempre, o sea, tenemos un tiempo, lo hacemos, y luego lo corregimos o lo ponemos en común, para que aquel que tuvo más dificultad lo entienda, aquel que fue más rápido, un poquito más de paciencia para los otros y demás, ¿sí? Ahora les cuento que para las variables aleatorias continuas, digamos que los modelos de probabilidad son muchos. De hecho, hay muchísimas distribuciones teóricas y se van inventando porque podrían ser infinitas, así como para las discretas, pero nosotros vamos a tomar o vamos a tener en cuenta solo algunas de estas. ¿Sí? Por un lado, la distribución uniforme, la más sencilla de todas, aquella que para cualquier valor que asume la variable, la función es constante en su valor de la función de probabilidad o función de densidad. Entonces, es decir, no importa cuál es el valor de X, todos tienen la misma la misma probabilidad, ¿sí? Lanzar un dado, que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, si bien es discreta, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que tiene la misma probabilidad. Entonces, probabilidad constante uniforme se refiere a que todos los elementos tengan el mismo valor. Salvando la diferencia del dado, que el dado es una variable aleatoria discreta, las caras del dado, si acá yo tengo valores de la variable que se asumen en un intervalo de números reales, voy a tener que es constante, continua, uniforme, para ese valor de probabilidad. Y la forma de encontrar la probabilidad es 1 sobre esta expresión, que no es otra cosa que los límites de valores que asume la variable aleatoria. O sea, va desde un mínimo igual a A hasta un máximo igual a B, incluido o no incluido, ¿sí? Esta diferencia del límite superior menos límite inferior es el denominador que me va a permitir calcular la probabilidad. Va a ser un número, y sí, porque es una constante, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo encontrar la probabilidad que es igual para cada uno de los valores de la X. El valor esperado será el promedio entre esos límites, por lo tanto es A más B sobre 2, y luego la varianza tiene esta expresión que tiene que ver un poco con el recorrido rango de valores de la variable, bueno, al cuadrado sobre 2, esta es la estructura de la varianza de una variable aleatoria que tiene distribución uniforme. Veamos un ejemplito. Dice, la concentración de cierto contaminante se encuentra distribuida de manera uniforme en el intervalo de 4 a 20 partes por millón. Si se considera como tóxica una concentración de 15 partes por millón o más, ¿cuál es la probabilidad de que al tomarse una muestra la concentración de esta sea tóxica? ¿Sí? Entonces, veamos un poco los datos que estamos teniendo. Primero, es una variable aleatoria que está distribuida de manera uniforme en un intervalo de 4 a 20. Entonces ahí tenemos A y tenemos B. X asume valores entre 4 y 20. ¿Sí? Esto ya me permite encontrar la probabilidad,
¿sí? Para un valor particular, o la probabilidad no para un valor particular específicamente, sino para cualquiera de los valores de x. 1 sobre 20 menos 4, resolviendo 0,0625, es la probabilidad constante o uniforme para este caso. Dice que se considera como tóxica una concentración que sea mayor de este valor de 15. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al tomarse una muestra la concentración sea tóxica? Eso quiere decir la probabilidad de que X sea mayor a 15. ¿Sí? Entonces, una de las alternativas que puedo tener es 1 menos la probabilidad acumulada, ¿sí? La probabilidad acumulada que tenemos acá, que no se las he escrito en la diapositiva anterior, pero tiene esta estructura, es el valor de la X que ustedes están considerando acá, menos A, y acá dividido B menos A, que sería el rango recorrido de la variable, ¿sí? Esa es la fórmula de la función de distribución. Entonces reemplazando podemos encontrar la probabilidad acumulada a que sea mayor a 15. ¿Sí? Esa es una de las maneras de que lo podamos hacer, ¿sí? Siempre que trabajamos con variables aleatorias continuas, muchas veces el uso de la función de distribución, como es en este caso, es útil porque evitamos las integrales, lo mismo vamos a ver más adelante con la exponencial, entonces utilizamos las estructuras de la función de distribución. Entonces, en este caso en particular, lo que estamos haciendo acá es considerar ¿se me fue? Sí. Sí, no se ve más la pantalla. ¿Ahora? Bien. Lo que quiero insertarles acá, y bueno, cada vez que quiero, no voy a poder trabajar en el PowerPoint, no importa. ¿Se puede de nuevo? Sí. Bueno. Yo después se los agrego, pero si no, ustedes a esta expresión que tienen acá entre paréntesis 15 menos 4 sobre 20 menos 4, anoten, escriban una flechita o algo que diga X menos A sobre B menos A, ¿sí? Y esa es F mayúscula de X, que es la función de distribución de una variable uniforme. ¿Cómo hacemos para buscarlo por InfoStat? Y para buscarlo por InfoStat le tenemos que introducir el valor de A y el valor de B, o sea, los límites del intervalo, y luego le vamos a poner en el valor de X cuál es el valor, 15 en este caso, y ahí encontramos la probabilidad de que sea menor a 15 o que sea mayor a 15, que es justamente lo que vamos a calcular a través de este cuadro de diálogo de InfoStat. La distribución uniforme en realidad es una distribución bastante sencilla, por ahí cuesta buscar o encontrar ejemplos de esta distribución, pero bueno, digamos que en la vida, digamos, real, es donde es más difícil que haya un comportamiento tan uniforme, no obstante, digamos, es una distribución base que teóricamente tiene su importancia. La segunda distribución que les voy a presentar es la exponencial, y la exponencial se las voy a contar comparada o teniendo que ver lo que ya sabemos de la Poisson, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la distribución Poisson, decimos que tenemos una determinada cantidad de éxitos en un intervalo de longitud fija, y entre cada éxito y el siguiente, digamos así, son pruebas independientes. La Poisson es una distribución que se considera que tiene falta de memoria, o sea que cada evento de lo que va a suceder no ha tenido que ver ni se acuerda de lo que ha pasado con los anteriores, pero sí hay entre cada par de eventos Poisson un intervalo continuo que está sucediendo, o sea, siempre me sale el tiempo porque es lo más común, pero si son dos autos que van a pasar por el peaje, uno podría querer modelar el tiempo que transcurre entre que pasan esos dos autos consecutivos en una estación de peaje. O bien, si uno considera las llamadas en el call center y tiene dos llamadas, una y la siguiente, podría querer modelar también el tiempo entre los dos sucesos Poisson, o sea, las dos llamadas telefónicas. Ese tiempo que transcurre entre dos eventos Poisson, ya sea tiempo o espacio o longitud o lo que fuere, es continuo y tiene un comportamiento de una distribución exponencial.
¿sí? Entonces, la distribución exponencial podría ser también una variable que tenga un comportamiento con distribución exponencial propiamente dicha, pero nosotros la vamos a ver relacionada a la Poisson para poder ver cuáles son los elementos que forman parte de su función de probabilidad o de su esperanza y su varianza. Su función de probabilidad tiene esta estructura donde el lambda que tiene, tanto acá en la base de este término como en el exponente, es el promedio de Poisson. Es decir, que no es un promedio de una variable que tenga distribución exponencial, porque hemos dicho que esta variable con distribución exponencial es una variable de tipo continua, y no es ese el promedio que vamos a tener acá, sino que va a ser el promedio de una Poisson. Eso lo vamos a tener acá por la constante E elevado a la menos este promedio lambda por X, que es acá también la variable aleatoria continua que estamos referenciando, en este caso la cantidad de éxitos. Ahora, mejor dicho, esta no es la cantidad de éxitos, perdón, es el tiempo, ¿sí? Ya se los corrijo luego, es el tiempo que va a transcurrir entre esos dos eventos. Porque este f de x también van a encontrar en la literatura que es t, ¿sí? Muchas veces hablamos de f de t, y entonces esta expresión es lambda por e a la menos lambda t, ¿sí? Ahora ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿qué sucede si yo no tengo un lambda de Poisson? Porque dijimos que la variable aleatoria también podría tener una distribución exponencial de una, digamos, y no está relacionada con la Poisson. No obstante eso, fíjense que el valor esperado que tiene una exponencial va a estar dado por el recíproco del promedio de la Poisson. Por lo tanto, considerando esta relación, si nosotros tenemos como dato la esperanza de una exponencial, deberemos obtener el lambda despejando convenientemente, y ese es el valor del lambda que vamos a tener en esta estructura de la función de densidad. El valor esperado entonces de la variable tiempo será 1 sobre lambda, y la varianza será 1 sobre lambda al cuadrado. En este caso en particular, no pasa como en Poisson, que esperanza y varianza son iguales, pero sí vemos que la esperanza y la desviación estándar son iguales. O sea, de alguna manera las medidas de posición y de variación están relacionadas en ese sentido, de esta manera también. Distribución exponencial. Si veamos un ejemplo. Bien. Dice, la duración promedio de un componente electrónico que trabaja en una pieza de un equipo es de 100 horas. Si la duración tiene distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que un elemento dure más de 80 horas? En este caso en particular, veamos qué datos tenemos, y es que la duración promedio de un componente electrónico es de 100 horas. Por lo tanto, lo que tengo acá como dato es la esperanza o el valor esperado de la variable tiempo, porque está dada en la duración promedio, que es de 100 horas. Es decir, no sería un lambda de Poisson, porque el lambda de Poisson sería la cantidad de éxitos, digamos, en un periodo, digamos, éxitos que suceden abarcando un periodo de tiempo, y acá no está presentada como Poisson, pero sí puedo, haciendo 1 sobre 100, encontrar el lambda de Poisson, un poco lo que dije recién. Dice, si la duración tiene distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que un elemento dure más de 80 horas? Entonces, acá les presento cuál es la función de distribución que tiene una variable con distribución exponencial, 1 menos e a la menos lambda x, ¿sí? 1 menos e a la menos lambda x tiene que ser un valor siempre mayor o igual a 0, porque estamos considerando que el intervalo que transcurra de tiempo, longitud o lo que sea, como mínimo podrá estar 0, ¿sí? Y como la función de acumulación o de distribución me indica la probabilidad acumulada desde el mínimo valor que asume la variable hasta un valor particular, cuando yo quiero encontrar la probabilidad de que dure más de 80 horas, esto va a ser igual a 1 menos la función de distribución acumulada hasta 80. Es decir, 1 menos todo esto que tengo acá. Los unos se me cancelan y me queda e elevado a la menos lambda por x. El x, que es el de 80 que hemos considerado acá, y el lambda que vamos a tener que considerar es
1 sobre 100, que es este 0,01, y este es el valor, digamos, de la probabilidad que hemos buscado. ¿Cómo hago para encontrar esto en el InfoStat? Solamente agregando el valor de lambda, que en este caso es 0,01, ¿sí? Eligiendo obviamente la exponencial, poniendo el valor de x, y de esta forma encuentro los valores de probabilidad. ¿Sí? A ver, tengo algo acá en el chat. ¿Cómo me doy cuenta de una distribución que es Poisson o exponencial? Claro, exacto. ¿Cuál es la diferencia? La Poisson es una distribución de probabilidad que se va a utilizar cuando la variable aleatoria es discreta y se define como cantidad de éxitos, ¿sí? Mientras que la variable exponencial es una variable aleatoria continua, que va a estar expresada o medida de alguna manera por algunas de estas unidades de medición que hemos visto como ejemplos: el tiempo, la longitud, la capacidad. Y, digamos, para poder definirla o relacionarla con la Poisson, ya que está muy relacionada con ella, decimos que es el tiempo o esto continuo, longitud continua, que va entre dos eventos Poisson, o sea, entre dos éxitos o entre dos sucesos discretos. De ahí viene la diferencia entre saber cuál es la Poisson o saber cuándo hay una exponencial. Están relacionadas, pero está claro que uno es cantidad de éxitos o de sucesos discretos, y el otro es tiempo, es capacidad, longitud, etcétera, volumen, entre dos éxitos o dos sucesos, o de una directamente es una variable continua que tenga un comportamiento exponencial, lo cual tendremos que tener ese dato de que así sea para poder encontrar esa probabilidad. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Vamos entendiendo, cualquier cosa me detienen, volvemos a repasar, después con los ejercicios vamos a volver a insistir sobre eso. Luego cambio en el documento la x en la exponencial, que es continua, o sea, no es cantidad de éxitos como yo puse ahí, en el copiar y pegar, sino que es tiempo o periodo o lo que fuere. Bueno, y nos queda como la principal de las distribuciones de probabilidad para todo nuestro enfoque paramétrico, nuestro enfoque tradicional o nuestro enfoque frecuentista de la estadística, que es un poco lo que van a ver durante todo el desarrollo de la maestría. Con esto quiero decir que puede haber enfoques bayesianos, enfoques robustos, que no forman parte de esta maestría. Sí pueden ser algunos cursos electivos o optativos que tengan el año que viene, para que vean que podemos hacer las cosas de otra manera, pero en realidad la estadística que nosotros vemos es paramétrica, y en función de eso es cómo vamos a desarrollar todo lo que nos queda de esta materia y muchas de las otras que van a ver. Por lo que la distribución normal es una de las principales distribuciones de probabilidad, la más habitual, la que tiene esta forma de campana, ¿sí? O de estructura, donde tiene un punto máximo, es perfectamente simétrica, tiene una kurtosis perfectamente normal. Si bien acá el gráfico no es tan bueno, pero tiene dos puntos de inflexión, de tal manera que la curva se va acercando a los ejes, haciéndose asíntota a esos ejes, o sea, es una curva que nunca va a cruzar al eje de abscisas que tenemos acá. Esta función de probabilidad de la normal, o sea, esa campana o esta curva que les cuento así un poco descriptivamente, tiene como función esta estructura que ustedes tienen acá, donde los valores de la variable van a asumir cualquier número real, por lo general, de menos infinito a infinito, una variable aleatoria continua entonces, y la estructura depende de sus dos principales parámetros. Uno es la desviación estándar o la varianza, ¿sí? O sea, el mismo parámetro, ya sea que acá está en desviación estándar
Y acá en varianza, si este símbolo estuviera dentro de la raíz, estaría como varianza, ¿sí? O sea, la varianza es uno de los elementos, y el promedio, la media aritmética, es otro. O sea, el valor esperado y la varianza de la variable x normal tienen estos parámetros mu y sigma cuadrado, y entonces esos son los dos parámetros que forman parte de esta función. Luego también tenemos al número pi y al número e, ¿sí? Estas dos constantes matemáticas que forman parte de esta distribución. O sea que esta función, así complicadita como la vemos, no es otra cosa que la función de esta campana de Gauss que representa la distribución normal. La distribución normal que vemos, vuelvo un poquito acá, dijimos que depende de la media y de la varianza. Por lo tanto, si yo tuviese distintas variables aleatorias X, por ejemplo, tiempo de ejecución de una tarea, por ejemplo, kilómetros recorridos por un camión bajo ciertas características, o los sueldos que ganan los empleados de un sector en particular, de la economía, etcétera, yo según qué ejemplo tenga o de qué tipo, voy a tener medias y varianzas correspondientes a cada uno de esos ejemplos, ¿sí? Porque va a depender el cálculo de cada uno de estos de los valores que va a asumir la variable, y por lo tanto habría diferentes medias y diferentes varianzas. En tal sentido, con la distribución normal, uno puede encontrar una variable aleatoria estándar, ¿sí? Normal también, pero estandarizada o normal estándar, que se suele representar con la letra Z, y que no es otra cosa que restarle al valor de la variable aleatoria su promedio y dividirlo por la desviación estándar, y de esta manera nos queda una variable que sigue teniendo distribución normal, donde la función de probabilidad ha quedado, parece un poquito más sencilla, ha quedado expresada de esta manera, y eso se debe a que esta variable estandarizada va a tener un valor esperado igual a 0 y una varianza igual a 1. Por lo tanto, siempre que aparecía la varianza en la fórmula, ahora será reemplazada por 1, y cuando aparecía la media aritmética, esta ahora va a ser reemplazada por un valor de 0, o bien la estructura que teníamos acá está x menos mu sobre sigma, que sería nuestra definición de z, elevada al cuadrado. Por lo tanto, podemos ver que ha quedado simplificada de alguna manera la función de densidad de la variable z, la normal estándar, con esta estructura, siendo z una variable aleatoria que va entre menos infinito e infinito, ¿sí? Esto, al no tener múltiples medias y múltiples varianzas para poner en esta estructura, permitía encontrar las probabilidades de una manera más sencilla. De hecho, cuando usábamos las tablas estadísticas, teníamos solamente una hoja, una página era suficiente para tener los principales valores de la variable z y poder encontrar las probabilidades. Y luego, esa variable x, que tenía su equivalente en una z, hacía que si encontrábamos la probabilidad de esta variable z, podíamos encontrar, de hecho, por equivalencia, la probabilidad de esta variable x, ¿sí? Porque la z no era más que esta x, pero estandarizada. Esto entonces nos permitía encontrar las probabilidades. Repito, ahora eso no tiene sentido porque nosotros podemos trabajar directamente con la variable original, poniendo sus valores de esperanza y de varianza, y poderlo encontrar de esa manera. Veamos un ejemplito. Dice que se conoce que la inteligencia se puede medir a través de un coeficiente intelectual o un cociente intelectual por medio de pruebas, y que esta variable CI es normal con media de 100 y desviación estándar de 10, ¿sí? En la unidad de medida en la que se mide este coeficiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar tenga un coeficiente mayor a 100? Entonces, lo que nosotros tenemos es la probabilidad de que la variable x sea mayor que 100, ¿sí? Primero veamos un poco los datos que tengo. Una variable que nos dice ya en el enunciado que tiene una distribución de probabilidad normal, y tengo mu, que vale 100, y sigma, que vale 10. Entonces, la probabilidad buscada es que el coeficiente intelectual, que en este caso es mi variable x, sea mayor que 100, será igual a 1 menos, puedo utilizar la función de distribución, ¿sí? Donde acumula hasta 100.
Esto, como es una variable aleatoria continua, será la integral entre el mínimo valor que asume la variable, el coeficiente intelectual tiene un mínimo valor que es de 0, ¿sí? Hasta, en este caso, 100, porque este es el valor que vamos a considerar para este caso particular, reemplazando, ¿sí?, el valor de la desviación estándar, de la media, en esta definición, y entonces, resolviendo adecuadamente, nosotros podemos encontrar la probabilidad. Acá esto se hace sencillo por la sencilla razón de que observando los datos, si la media es igual a 100, nosotros tenemos en nuestra distribución normal que la mitad, ¿sí?, justo a la mitad, la media, la mediana y el modo van a ser iguales. Por lo tanto, si yo quiero conseguir la probabilidad de que la variable asuma valores mayores a la media aritmética, es exactamente la mitad de la campana. O sea que en términos de probabilidad, eso era el 50% o 0,50. Y si lo hago pensando en la variable estándar, o sea que a la X le resto su media y le divido su desviación estándar, me queda que el valor de Z es, la referencia es 0, o sea, quiero la probabilidad de que Z sea mayor a 0. Eso es igual, porque si ahora la esperanza de la variable normal estándar es 0, quiere decir que para una variable Z, la mitad de la campana está en el 0, entonces que sea mayor que 0 es media campana o es igual al 0,50. O sea, esto es un ejemplo muy sencillo para que no tengamos que integrar semejante función a la hora de conseguir estos valores de probabilidad. Cuando tenemos otros más complicados, los buscaremos en el InfoStat, poniendo como referencia la media y la varianza. O sea, si teníamos como dato la desviación estándar, que era 10, 10 al cuadrado, que es 100, la varianza, es lo que tenemos que cargar por el valor de X, y acá vamos a encontrar entonces que la probabilidad de que sea mayor que 100 será 0,50, que sería este cuadrito que tenemos representado acá. ¿Sí? Y de esta manera, con InfoStat podemos calcular entonces estas probabilidades de la normal. Bien, hasta acá vamos a dejar y vamos a ir a nuestros ejercicios. ¿Sí? A los ejercicios que ustedes tienen en la unidad número 2, ustedes están viendo ahí mi documento. Siempre me... Voy a volver a compartirles y les voy a compartir el documento. ¿Ahora lo ven? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Se acuerdan que ayer habíamos trabajado con este documento y habíamos resuelto solamente el 1 y el 2, ¿sí? Entonces ahora los invito a que, trabajando desde esta página que dice, donde va a empezar el ejercicio 3, que dice indique qué modelo teórico de probabilidad se aplicaría y resuelva, que tomen, vamos a tratar de resolverlos a todos, son 7 ejercicios, la idea es detectar o identificar los datos, es tratar de identificar el modelo, calcular las probabilidades utilizando el InfoStat. Entonces los invito a, por un lado, que abran en sus máquinas el InfoStat, que tengan este documento a mano, y vayan resolviendo, me van preguntando cualquier duda que tienen, volvemos a repasar algo que les parezca que no les ha quedado claro, y luego vamos a poner en común o vamos a ir resolviendo, ¿sí? Como va a haber un periodo de tiempo en el que vamos a estar trabajando, digamos, yo voy a pausar la grabación hasta que hagamos la puesta en común, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, no tenía la grabación recién de lo que les conté acá para explicarle a quien me preguntó sobre cómo plantearlo, así que si les parece repito un poquito esto, de seleccionar cuáles son los datos que tenemos, tratar de identificar que sea una variable aleatoria discreta o continua, ¿sí? Acá está hablando de piezas, defectuosas o no defectuosas.
por lo tanto, defectuoso podría ser el éxito, no defectuoso el fracaso, n pruebas independientes, que son 15 unidades, la proporción de éxitos, que serían las piezas defectuosas, 0,05, y entonces nos pide cuál es la probabilidad que en cualquier día la producción se detenga. Y vemos que la producción se va a detener cuando haya 2 o más defectos, ¿sí? Entonces, el planteo sería considerar que se trata de una variable aleatoria con distribución binomial, porque tengo la n pruebas independientes, como me dijeron recién, y la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 será 1 menos la probabilidad acumulada hasta 1, si lo quiero escribir en términos de la distribución, de la función de distribución, que en este caso da este valor, ¿sí? Si lo hago por Infostat me pide n, que es 15, me pide P, que es 0,05, y luego ustedes vean si tienen que poner el 2 directamente, o el 1, o cuál es el valor para poder calcular este valor de probabilidad, ¿sí? Porque Infostat les da el valor acumulado hasta un valor, o le da mayor o igual a cierto valor, entonces hay que tener cuidado con eso para poderlo responder, digamos, correctamente. Entonces 0,1709 sería la respuesta en este caso, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Habían logrado llegar a ese valor? Sí. Sí, Bien. llegamos ahí. Perfecto, entonces de esa manera vamos planteando, digamos, los restantes y vamos viendo qué modelos aplicamos en esos casos. La diferencia que hay entre la binomial y la hipergeométrica es como, digamos, sutil en el sentido que son muy parecidas, y por ahí uno tiende a resolverlo por binomial, que es como la más habitual. Digamos que la diferencia fundamental radica en esto de si los individuos se pueden reponer en el conjunto total y pueden volver a ser seleccionados, y eso sucede con poblaciones infinitas, o los individuos tienen que ser diferentes y no pueden volver a ser seleccionados, que es referido a una población finita. Entonces, si es con reposición, el modelo es una binomial. En este caso no podría ser con reposición, porque si lo hacemos como una binomial, estamos diciendo que un mismo representante puede ser seleccionado en este grupo de 5. Y eso no podría ser. Por eso es que el problema tiene una serie de datos que se necesitan para poder resolverlo como hipergeométrica, más allá de que conceptualmente es el modelo correcto, porque justamente lo que queremos es formar una comisión o un grupo de 5 representantes donde ninguno de ellos se pueda repetir, que es un poco por ahí el sentido común de formar un grupo con una determinada cantidad de personas, que sean todas personas diferentes, para que el grupo, digamos, funcione tal cual se lo ha pautado o se especifica, ¿sí? Por eso es hipergeométrica. Bien, ya entendí entonces. Cuando es sin reposición es hipergeométrico. Cuando es con reposición Exacto, ya es binomial. binomial. Exacto, así es. Profesora, yo tengo una duda. Sí, sí, escucho. Lo que me confunde es que a veces no entiendo cómo darme cuenta si es independiente o no dependiente. Porque en el caso del primer ejercicio, toma una muestra de 15 unidades. Y, o sea, Sí. nunca dice que fuese a no devolver esas 15. ¿Por qué serían independientes ahí? Porque podríamos considerar que en el caso de esas piezas, ni siquiera está hablando de un contenedor que tenga n piezas, en donde las piezas que vos selecciones serían piezas que no vas a volver a reponer y entonces sea una hipergeométrica. O sea, los datos te van llevando en ese sentido también. Acá vos tenés 15 piezas, no sabes de dónde, de cuándo, de qué periodo, ¿sí? Tampoco está claro, o no lo dice, que esas piezas, luego de que las has medido, de que has hecho el proceso, las has dejado de lado o no, o etcétera, ¿sí? O sea, a veces el problema te lleva conceptualmente a que sea con o sin reposición,
¿sí? Otras veces no tenemos completamente esos datos para saber si es o no, pero podemos considerar la información disponible para saber. En el caso del 1, podríamos considerar que se trata de una población infinita, donde vos sacás 15 piezas de una cantidad de piezas que no sabemos cuántas son, por lo tanto, es muy probable que la posibilidad de que vos repitas la selección de una pieza para analizarla sea bajísima, y por eso se justifica que uno pueda trabajar con el modelo binomial. ¿Sí? Bueno, o sea, sí hay que suponer alguna cosa, entonces, y en función A de los datos veces, que tenemos. sí, a veces hay que suponer y a veces el problema lo dice claramente que la selección fue con reposición o fue sin reposición, etc. Sí, Gracias. no, de nada. Por eso son como modelos teóricos, ¿no? O sea, las variables aleatorias tienen ciertas características y estos son los modelos que se aplican. A veces cuando buscamos la aplicación a la realidad, bueno, le ponemos, y van a ver que en nuestra estadística paramétrica siempre vamos a ir poniendo supuestos, y vamos a ir poniendo algunas cosas como que las consideramos como tales, a veces se pueden probar y otras veces las vamos a suponer. ¿Mm? Ya los hice a los otros ejercicios, pero les juro que en el 3 no me queda claro por qué son independientes todavía. No lo puedo, Bueno. porque, o sea, bueno, después lo vemos cuando vayamos resolviendo, pero no se olvide, para no quedarme con No, esa no, duda. los retomo ahora. El 3 es el que ya habíamos, digamos, de alguna manera ya lo habíamos estado conversando y demás, ¿sí? Acá dice, todos los días se seleccionan de manera aleatoria 15 unidades de un proceso de manufactura con el propósito de verificar el porcentaje de unidades defectuosas en la producción. En realidad, todos los días vos estás haciendo un mismo planteo, vas seleccionando 15 unidades y vas verificando si las unidades tienen o no tienen la característica, en este caso, de que sea defectuoso, ¿sí? Vos imaginate cuántas piezas tenés, si es todos los días, no te dice ni de qué periodo de tiempo, es una práctica de la empresa, con lo cual tu N grande es infinito, ¿sí? Es una población infinita. Tomas 15 piezas, las controlas, tomas otras 15, las controlas. Cuando tu población es infinita, el experimento es similar o es parecido al realizar un muestreo con reemplazo o con reposición de elementos, porque al tener una población con esas características, la posibilidad de repetición de una pieza o de la otra, aunque vos selecciones 15 piezas distintas, es muy baja, digamos, en la repetición. Por lo tanto, el modelo binomial es adecuado para calcular, en este caso, la selección de éxitos sin reemplazo o sin reposición, perdón, con reemplazo o con reposición, o bien hablar de poblaciones que son infinitas. Entonces, en este caso en particular, población dicotómica, tenés n pruebas, consideramos que esas n pruebas son independientes porque pertenecen a una población infinita, o lo que es equivalente a que se hacen con reposición. O sea, son situaciones, digamos, la población infinita, o hacer un muestreo con reemplazo, con reposición de elementos, digamos, similares para problemas de este tipo, donde vos no tenés la información, o no tenés un lote de piezas, de 50 piezas, y que vas a seleccionar ahí 50 piezas donde vas a tratar de hacerlo sin reemplazo, donde la población es finita, está cercada, y de alguna manera las probabilidades se van a calcular de otra manera. ¿Sí? Ese es un poco el por qué, digamos, aplicamos la binomial. Sí, ahí la clave, o sea, lo que vos decías, Patricia, de que es infinita es porque constantemente se están produciendo piezas. O sea, no se termina, no es un lote específico, sino es constantemente es una cadena de producción, y lo que se quiere ver es cuándo empieza a fallar. Entonces la población es infinita. Claro. Buenísimo, con eso me queda claro. Esa es la cuestión. Todos los días una muestra sin un límite de tiempo, continuamente, entonces no hay forma de alguna manera de acotarla y de hablar de que sea una población finita. Entonces, por eso la binomial se aplica en este caso. Bueno, me alegro. Sí, esa es la cuestión. ¿Está?
esta es la resolución que habíamos puesto, que se los hice con el InfoStat para que vean el resultado. Alguien había comentado en el chat que no habían llegado el resultado. Me dicen si por algún motivo no llegaron. ¿Sí? Si lo calculan manualmente o analíticamente, para poder encontrar esta probabilidad, tienen que hacer la probabilidad de que x valga 0, más la probabilidad de que x valga 1, más la probabilidad, es mayor o igual a 2, es 1 menos la probabilidad acumulada 1. Entonces esta probabilidad acumulada 1 es la probabilidad de que x valga 0, más la probabilidad de que x valga 1. Entonces habrá que hacer el combinatorio y toda la expresión para x que valga 0, y luego hacer lo mismo para x que valga 1. Cuando hagamos estos dos cálculos, ¿sí?, sumados, haremos 1 menos esa suma y debemos encontrar este valor, ¿sí? O sea, a mí en particular no me interesa que hagamos el cálculo analítico. Sí podemos hacer 1, podemos hacer 2, y podemos verificar y probar y ver que de esa manera se resuelven, ¿sí? Pero llegado la hora, como podemos tener muchos eventos y hacer muchísimos cálculos, no me interesa tanto que nos equivoquemos por errores de cálculo, ¿sí? Por eso buscamos la herramienta que lo calcule. Esto fue desde siempre, así cuando existieron las tablas, y ahora que lo podemos hacer con otro tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Perfecto, bien. Bueno, ustedes me dicen cuando quieran que revisemos algún otro ejercicio, o cuando se cansen de resolver y quieran que revisemos algunos y después los seguimos, ¿sí? Como a ustedes les parezca mejor. Todavía estoy en el slide. Sí, sí. Pueden. Hay gente que le gusta hacer los cálculos. Lo que pasa es que a veces son muchas expresiones, muchos sumatorios, muchos valores sobre los cuales variar, y eso provoca mucho rato para estar trabajando, ¿sí? Pero sí, No, por no supuesto que también se puede. a mano, lo estoy tratando de ver qué módulo es. Bien. Profe, por la hora que es, recomendaría que vayamos revisando un poco. Bueno. Tomemos por lo menos los primeros, y en tal caso el día de mañana continuamos con los otros, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos al 4, que era, habíamos ya comentado algo, que era de la distribución hipergeométrica. Entonces habíamos dicho que la población estaba dicotomizada, teníamos candidatos A y candidatos B. Tenemos acá como datos el tamaño, digamos, de los representantes, o el conjunto de los representantes, que podría ser información sobre la población. Voy a seleccionar 5 representantes. Estos 5 representantes provienen de una población finita. También podríamos haber puesto en el ejemplo que los 5 representantes se seleccionan sin reemplazo, sin reposición. Y queremos saber la probabilidad de que entre estos 5, por lo menos 2 apoyen al candidato A, por lo menos 2, o como mínimo 2, o sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Esto es, como vimos en el de recién, que era una probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 también, lo podemos expresar como 1 menos la probabilidad acumulada hasta 1. Para poder resolverlo, uno debería hacer, si lo hace analíticamente, tendríamos que hacer 1 menos la probabilidad de que X valga 0 más la probabilidad de que X valga 1. Que la probabilidad de que X valga 0, tenemos que utilizar la fórmula que vimos de la hipergeométrica, donde hacíamos un cociente de combinatorios, digamos. En el numerador poníamos los combinatorios que corresponden a los éxitos y a los fracasos, y en el denominador el combinatorio que corresponde de formar todos los posibles grupos de 5 representantes del total de 50. Luego hacer lo mismo para X que vale 1, y una vez que hagamos esos dos cálculos, sumamos 1 menos eso, daría esta probabilidad. Con InfoStat, recuerden que tengo que poner, yo en la diapositiva, en estos cambios y agregados de nomenclatura que les hice, o de notación, les puse que este M minúscula para InfoStat es nuestro N grande, por eso le ponemos 50, y el K minúscula es la cantidad de éxitos en la población, y les pongo el 30.
El N es la cantidad de representantes seleccionados, o las pruebas realizadas, 5, y le voy a poner acá el valor de 1, porque Infostat me da la probabilidad acumulada hasta 1, por ejemplo, que es 0,075, que sería este término que tengo acá. Y luego me calcula la probabilidad de que X sea mayor que 1, o sea, el 1 menos esta probabilidad acumulada 1, que es la respuesta de mi ejercicio, me lo da en este otro renglón que tengo acá. Entonces, lo que tengo que tener cuidado al poner el valor de X es qué valor le voy a poner. Porque si yo le pongo directamente el valor de 2, a mí me va a dar Infostat la probabilidad de que X sea mayor que 2. Sin embargo, lo que yo tengo acá planteado es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Entonces, si quiero que me dé el dato directo, tengo que poner una unidad menos, el 1, para que me dé la probabilidad de que X sea mayor que 1, que es equivalente a este. Es decir, esto también es equivalente a la probabilidad de que X sea mayor a 1. ¿Sí? Entonces me lo da directamente si yo le pongo el 1. ¿Sí? A tener cuidado con esto, porque es un poco la forma en que hace las cuentas o los cálculos el Infostat, y como son variables discretas, hay que tomar especial cuidado en ese sentido. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro este modelo? ¿O este ejercicio? Sí. Sí, perfecto. Bien. Vamos entonces a mirar el 5, que también algo habíamos hablado recién, con respecto a esta binomial negativa, ¿sí? Entonces, el profesional está recién graduado y pretende realizar un examen dificultoso. Dice si el número de veces que se hace el examen constituye un conjunto de eventos independientes con una probabilidad de aprobar igual a 0,6, ese es el primer dato que tengo, una P. ¿Cuál es la probabilidad de que no se necesiten más de 4 intentos para aprobar el examen? Entonces, recuerden que para la binomial negativa dijimos que hay que distinguir las pruebas y que estas pruebas son igual a la suma de lo que vamos a llamar fracasos ahora, que es la X, más los K éxitos, que es como le llamamos a los éxitos, ¿sí? O sea, hemos venido trabajando con X cantidad de éxitos, pero en la binomial negativa se refiere a la cantidad de pruebas realizadas hasta obtener una determinada cantidad de éxitos, que le ha llamado K, hasta obtener K éxito. Entonces, todas las pruebas realizadas hasta obtener K éxito es que no han tenido éxito. Entonces, son como fracasos y esa es la X ahora. Entonces, como es hasta 4 intentos, quiere decir hasta 4 pruebas, que no se necesitan más de 4, y sabiendo que aprobar el examen es una vez, la primera y única vez, entonces el N máximo será 4 y el K máximo, el K único, digamos, es 1. Entonces esta es como decir, la probabilidad de que no haya más de 4 intentos, o la probabilidad de que X, que serían las pruebas hasta los K éxitos o los fracasos, sean menores o iguales a 3, y entonces esa es la probabilidad que hay que buscar. ¿Sí? O con la función analítica, para lo cual acá se hace un poco más complicada, en el sentido de que para buscar la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, habría que buscar la probabilidad de que X valga 0, más la probabilidad de que X valga 1, más la probabilidad de que X valga 2, más la probabilidad de que X valga 3, con sus fórmulas y encontrar esa probabilidad. ¿Sí? Para Infostat, yo necesito calcular el valor esperado a través de esa fórmula, K por 1 menos P sobre P, o sea, 1 por 1 menos 0,60, todo eso dividido 0,60, eso da 0,666, que puedo redondear, que es lo que va a ir en el primer renglón de Infostat. Y luego vamos a poner en K la cantidad de éxito que dijimos que es 1, y el valor de X, como es la cantidad de pruebas hasta observar esos K éxitos, tiene que ver con estos intentos, para el caso del ejemplo, fallidos o de exámenes reprobados, que van a ser 3. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad que nos está pidiendo, la probabilidad entonces era de que X fuese menor o igual a 3, es 0,9743, que es esta que tenemos acá, porque Infostat nos da la probabilidad acumulada hasta ese valor.
¿sí? Entonces, esta es la manera, tal vez más fácil o sencilla, de que podamos realizarlo al experimento con el info sin tener que hacer tantas cuentas, pero por supuesto, está en cada uno que quieran hacer más o menos cuentas al respecto. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien. ¿Hay alguien que está un poco más atrasado, que estos 3 ejercicios no los tenga todavía resueltos? ¿Controlamos alguno más? En este yo tengo duda en el 6 si es normal o uniforme, no lo puedo distinguir. Pero bueno, yo hasta ahí, el 7, bueno, 7 sí, sí determiné qué es el 7, pero no Bueno, lo pude. Entonces, explico un poquito el 6, ¿sí? Como tal vez última cuestión para la que hagamos por hoy, y vamos a retomar en la próxima clase mañana, vamos a retomar desde la resolución de este ejercicio y los que nos quedan. También los invito a que busquen en los materiales que les he colgado en la plataforma otros ejercicios de estos modelos que están planteados, inclusive con algún otro nivel de detalle, que a veces cada uno verá que es, yo sé que varios de ustedes son profes de estadística, por lo cual estas cosas las tienen bastante más claras, otros están un poco más olvidados, entonces por ahí es fundamental, ¿no? Ir al material y tratar de buscar. Yo lo que sí les voy a agregar algunos otros ejemplos de la binomial negativa, para que tengan, digamos, en los momentos que puedan, hasta que nos volvamos a encontrar el mes que viene, para poder, digamos, repasar y ver estos ejemplos. Vamos al 6. Dice, para un volumen fijo, y acá me da un dato extra, un volumen fijo, el número de células sanguíneas rojas es una variable aleatoria que se presenta con una frecuencia constante. Si el número promedio para un volumen dado es de 9 células para personas normales, determinen la probabilidad de que el número de células rojas para una persona se encuentra dentro de una desviación estándar del promedio. A ver, ¿alguien me quiere explicar qué entendió acá, en este ejemplo? Que se trata de un continuo, que es el volumen fijo del que habla, ¿o no? Ahí podría ser, digamos, uniforme, por tener una distribución siempre constante, digamos, en la frecuencia es constante. A ver, distingamos la variable. Primero, ¿es discreta o es continua? ¿Qué opinan ustedes? La variable es Es discreta. discreta. Es discreta porque es el número de células sanguíneas rojas. ¿Sí? Exacto. Pero habla de como que hay 2 tipos de personas, las normales y el total, y el resto, que me parece que pueden estar las que no son normales. ¿Va por ahí? En el ejercicio, ¿a qué te referís con normales? Y porque dice que las normales tienen esa proporción, 9. Y quiere saber de la población, de las personas. Eso dice que se espera que las personas normales tengan 9 unidades en ese volumen fijo. Sí, después quiere calcular para todas las personas. Por eso Claro. eso me generó ruido a mí. Cuando Pero el dice número que de células El número de células rojas es discreto. la variable. claro, la variable Sí, aleatoria pero es el estoy número hablando de de la células población. sanguíneas. Acá, cuando me dice si el número promedio para un volumen dado es de 9 células para personas normales, ese número promedio, como alguien mencionó por ahí, está refiriéndose al valor que se espera para un volumen dado, ¿sí? Sí. Que es de 9 células. ¿Sí? Entonces, si la variable aleatoria es discreta, y yo tengo como información el número promedio de células, que es de 9, para un intervalo fijo, que es el volumen dado, estamos ante una variable aleatoria discreta que tiene éxito y fracaso, ¿sí? Poisson, entonces. Y es una variable Poisson. con distribución Poisson. Entonces la pregunta es,
¿Cuál es la probabilidad de que el número de células rojas para una persona se encuentre dentro de una desviación estándar del promedio? ¿Sí? Sería también 9. ¿La desviación estándar sería 9? No, es 3, la varianza es 3, 9. exacto. Ah, Acuérdense que en sí. Poisson la media y la Igual a la varianza son iguales. Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto es 3. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que buscar la probabilidad en un intervalo que dice dentro de una desviación estándar del promedio, ¿cómo sería el intervalo? La probabilidad de que X esté entre qué valores. 6 y Entre 12. 6 y 12. Entre 6 y Inclusive. 12, exacto, ambos inclusive. ¿Sí? Dentro de una desviación estándar del promedio. Quiere decir que a la media, que era 3, 9, le resto 3, que es la desviación estándar, y ese me da el límite inferior que es 6, y le sumo 3 y eso me da 12. Entonces tengo que buscar la probabilidad de que X esté entre 6 y 12, para ambos inclusive, para un lambda que es de 9. ¿Sí? Lo vamos a retomar mañana de nuevo y vamos a ver si lo logran resolver o lo logramos resolver. Nos tomamos unos minutos mañana para terminar con los que falten y bueno, vamos a ir, digamos, chequeando los ejercicios. ¿Estamos? Mientras, otra duda que vaya surgiendo, me lo van haciendo saber. Yo cuando terminemos todos estos ejercicios con las respuestas, también se los voy a subir. ¿Sí? Para que lo tengan como elemento, aunque ustedes tomen sus notas. ¿De dónde consideras que la desviación es 3? Supongo que ya es la hora que uno está cansado. No, porque en Poisson la esperanza de la variable X es igual a la varianza de la variable X. Entonces, si acá nos da como dato la esperanza, que es el promedio, y es igual a 9, la varianza es igual a 9. Entonces, como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 9 es el 3. Por eso la desviación estándar es 3. Bueno, listo, gracias. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo subo el link de la clase, profe. En los otros ya está dada la distribución, solamente tenemos que hacer cosas Sí, con ellos, con los datos. Exacto, porque en las continuas, por lo general, tiene que ir como dato la distribución, porque si no tendríamos que tener la posibilidad con un conjunto de datos de encontrar la distribución empírica y ver cómo se comporta. Entonces en las continuas es como que una variable sueldo, por ejemplo, puede ser normal, pero también puede ser uniforme y también puede ser exponencial. O sea, no forma parte ya la variable de las características tanto del experimento como en los otros casos. Por eso está el dato acá. ¿Sí? O se trata de un periodo de tiempo entre dos Poisson, si no dice nada, y en ese caso es el exponencial, o es una variable que diga que es exponencial, o que diga que es normal. Y si no dice que es normal, que dé otros datos, para uno poder inferir que es normal. Que tenga coeficiente de kurtosis igual a 0, coeficiente de asimetría igual a 0, y entonces uno podría considerar que podría ser normal. ¿Sí? Ni siquiera con la simetría sola, porque una uniforme también es asimétrica, también es simétrica. Entonces, tendríamos que tener algún otro dato que nos dé alguna característica para poder ver cuál es la distribución de probabilidad. ¿De Profe, acuerdo? Sí. ¿hasta cuál hacemos? Todos. Vamos a hacerlos a todos, así que Pero podemos ahora. mañana... No, podemos... Ahora nos quedan 5 minutos, o sea... Pueden hacer lo que les alcance y preguntar, o si están cansados dejamos y mañana retomamos, como usted quiera. Con esto Pero de no que no son de hacemos tarea. No son de tarea. Vamos a fijar ahora. Tienen demasiadas horas de clase para hacer tareas, así que no. Por lo general tratamos de hacer todo en clase. Y Quería esto que de quede claro esa parte. esto de la virtualidad también lleva la cuestión de que uno va un poco más rápido, en el sentido de que todo lo que el pizarrón o la fibra o lo que nos lleva el tiempo de ir hablando y diciendo acá es como que uno no lo tiene tanto. Entonces,
estamos bien, digamos, vamos bien con el tiempo, a pesar de mi problema al comenzar, pero estamos bien, así que podemos tomarnos un ratito mañana para trabajar en eso, no hay problema. Pasa que no nos ve la cara, pero